Sí es cierto que quizá muchos de nosotros hemos vivido en nuestras familias de origen cosas muy lindas y otras cosas que quizá no fueron tan lindas o que quizá no quisiéramos repetir con nuestros hijos, ¿no? Eso después también lo vamos a hablar porque eso a veces nos juega una mala pasada en esto de que somos la primera generación de que teníamos mucho miedo a nuestros padres y ahora le tenemos terror a nuestros hijos, ¿no? De eso ahora lo vamos a tocar también. Pero en esto de si nos tocó vivir algo que nos costó, que nos hizo sufrir, por ejemplo esto, como decía Carolina, tener a nuestros papás peleando el día entero, o tener una experiencia muy traumática del vínculo de nuestros padres, o un divorcio muy conflictivo, o bueno, el espectro es enorme, un papá golpeador, un papá excesivamente rígido, o una mamá excesivamente rígida, o una mamá excesivamente intrusiva que se metía en nuestra vida en todo y nos quería elegir las amigas, los deberes, la ropa que nos poníamos, y teníamos 15 años y mamá seguía queriendo digitarnos la vida. Bueno, y entonces nos pasa como madres que decimos, yo no quiero eso para mis hijos. Entonces, ahí se nos viene lo difícil, porque el dilema y lo difícil está bien, no queremos repetirlo. Ahora, ojo, no nos vayamos al otro extremo, porque podemos meter la pata en el otro extremo, ¿no? Entonces, lo importante de elaborar, cuando no elaboramos bien las cosas, nos quedan dos caminos. Una es repetir exactamente igual, que es cuando uno ve y dice, bueno, ¿cómo este chico que fue hijo de un padre golpeador termina siendo golpeador con todo lo que él sufrió? ¿Cómo repite la historia? O este chico que tuvo un padre alcohólico, ¿cómo termina repitiendo la historia siendo un alcohólico? Y uno no puede creer. Bueno, nos quedan dos caminos, repetir o elaborar. O irnos al otro extremo, que tampoco es bueno. Si mi padre fue extremadamente rígido, la solución no es que yo a mis hijos los deje en un libertinaje, porque los estoy dejando solos. Porque si mis hijos sacan la conclusión, consciente o inconscientemente, de que ellos mandan más que yo, la conclusión a la que llegan es, ¿a mí quién me cuida? ¿Me explico? Entonces, ojo con los extremos. Lo ideal es que podamos, si tenemos situaciones dolorosas del pasado, que las podamos elaborar para permitirnos reinscribir una historia propia, diferente, única, y desde nuestro nuevo núcleo, desde esa nueva aventura que nos vamos a animar nosotros a emprender. ¿Sí? ¿A qué le llamás elaborar puntualmente? A repensarse, ¿no? Elaborar, siempre que queda algo a nivel de lo traumático, muchas veces queda a nivel inconsciente, ¿no? Nosotros, por más que nos acordemos de algunas cosas, hay como algo de lo que se llama el trauma psíquico, que muchas veces yo a los alumnos en clase se los explico en forma como de algo que queda enquistado, como si fuera algo que queda enquistado adentro, que queda congelado, ¿no? Y que en la medida en que no es pasible de ser hablado, y hablado muchas veces, se nos cuela por algún lado a nivel inconsciente. Entonces se nos cuela en ese tipo de cosas que hacemos y que no sabemos por qué hicimos, y decimos, pero ¿por qué hice tal cosa si yo no quería hacer tal cosa? O nos descubrimos de repente gritándole a un hijo como nos gritaba nuestra mamá y no nos gustaba, y decimos, pero ¿por qué hice eso si yo odiaba que me hicieran eso? Entonces, el elaborar tiene que ver con poder pensar en eso, con poder hablar de eso, con poderlo poner en palabras. Y créanme que uno se encuentra con pacientes que recién después de muchos años pueden poner en palabras cosas que les causaron mucho sufrimiento en su infancia. Entonces, es preciso y es necesario hablar de lo que nos dolió, hablar de lo que nos causó sufrimiento.